Hola, mi nombre es Lilian Gómez, docente del programa de Matemática, y el objetivo de este video es prepararnos para rendir el examen de Cálculo 2. Para esto, trabajaremos con la guía Resumen para el examen. En particular, vamos a realizar los ejercicios pares de la guía que abordan todo el contenido de las 3 unidades revisadas durante el semestre. Entonces, vamos a comenzar con el problema número 2. De un horno de fundición que tiene una temperatura de 1200 grados Celsius, se retira un trozo de metal que se deja enfriar en un depósito muy grande, cuya temperatura ambiente es de 30 grados Celsius. Hallar la función que permite determinar la temperatura del trozo de metal, sabiendo que pasados 20 minutos su temperatura es de 400 grados Celsius. Y calcular la temperatura que tendrá a los 40 minutos. Lo primero que nos fijamos acá es que nos entregan algunos datos. Por ejemplo, que la temperatura ambiente es de 30 grados Celsius. Adicionalmente me dicen que el horno de fundición tiene una temperatura de 1200 grados Celsius, en la temperatura inicial, y que pasados 20 minutos la temperatura va a ser de 400 grados Celsius. Nos piden dos cosas. Una función que permita determinar la temperatura del trozo de metal. La función, determinar cuál es la función que me permite determinar que encontrar la temperatura, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que identificar en este problema es que este problema nosotros lo revisamos como el modelo de enfriamiento de Newton, ¿ya? Eso. Entonces, este es el modelo de enfriamiento de Newton, ¿ya? Que es un modelo que me va a permitir encontrar una función que permite calcular la temperatura transcurrido cierto tiempo con ciertas condiciones iniciales, dada una temperatura ambiente, ¿ya? Nosotros ya habíamos mencionado que conocíamos la temperatura ambiente, por lo tanto, este modelo, reemplazando que la temperatura ambiente es de 30, yo lo puedo reemplazar y tenemos que esta función, ¿ya? Reemplacé el valor de la temperatura ambiente. ¿Cómo se resuelve este problema? Nosotros lo resolvemos con separación de variables. Ya, vamos a separar las variables. Nosotros tenemos acá, marcarlo con destacador, tenemos la T mayúscula, que está también acá, ya, por lo tanto es todo esto, y tenemos la T minúscula, que la vamos a juntar con eso. Recordemos que, que T mayúscula es de temperatura y la T minúscula es del tiempo. Y recordemos también que la función temperatura depende del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a resolver esto separando variables, ¿ya? Entonces el siguiente paso va a ser separar las variables tal como yo marqué arriba, vamos a juntarlos a sí mismo, por lo tanto nos va a quedar 1 partido en t menos 30 por dt igual a k por dt. Una vez que separo las variables, entonces yo puedo integrar a ambos lados, ¿ya? Siempre integramos a ambos lados de la igualdad. Y nosotros conocemos esta integral. La integral de 1 partido por t es logaritmo natural de t. En este caso que tengo 1 partido por t menos 30, me va a quedar logaritmo natural de t menos 30 igual. La integral de una constante es esa constante multiplicada por la variable más c. Que no se le olvide c, que c corresponde a la constante de integración, ¿ya?
Nosotros queremos despejar el valor de t, ¿ya? Para despejar el valor de t, entonces aquí necesitamos aplicar la exponencial. Y al aplicar la exponencial en el lado izquierdo nos va a quedar solamente t menos 30 y acá al lado derecho la exponencial de k por t más la constante. Esta parte de acá, por propiedades de las potencias, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Sin embargo, el valor de e elevado a una constante solamente es una constante. Una constante por e elevado a k por t. No olvidemos nuevamente que lo que queremos es despejar el valor de k. Para despejar entonces el valor de k, nos va a quedar, perdón, el valor de t nos va a quedar c por e elevado a k por t más 30. ¿Ya? Esta es la función que modela la temperatura en función del tiempo. Sin embargo, tenemos dos constantes. Tenemos la constante C y la constante K. Tenemos esas dos constantes que tenemos que despejar. ¿Cómo las vamos a despejar? Para determinar los valores de C y K vamos a usar las condiciones iniciales que me daban. La primera es que la temperatura en cero es 1200. La temperatura inicial. Entonces tomo mi función y reemplazamos en 0. ¿Ya? Y sabemos que cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces nos va a quedar C por 1 más 30 igual a 1200. C va a ser igual a 1200 menos 30. Entonces tenemos el valor de C, que es 1170. Ahora entonces solamente nos falta K. Y recuerde que tenemos acá, ya usamos esto, que la temperatura al inicio es 1200, nos falta usar esto, que la temperatura pasado 20 minutos es de 40 grados Celsius. Temperatura a los 20 minutos según el enunciado. Nuevamente tomamos nuestra función, ya conozco el valor de C, y reemplazamos en 20. Y sabemos que cuando reemplazo en 20, esto me tiene que dar 400. Y vamos despejando. Entonces, restamos 30 a ambos lados de la igualdad. Despejamos el valor de 1170, que se divide a ambos lados de la igualdad. Y ahora para despejar la exponencial aplicamos entonces el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo me queda solamente 20 por k y en el lado derecho el logaritmo natural de 370 partido en 1170. Y como queremos despejar el valor de k, el valor de k va a ser el logaritmo natural de 370 partido en 1170 dividido en 20. Y eso es lo que nosotros vamos a ingresar en nuestra calculadora y nos va a dar
K igual menos 0,0575628. Consejo: utilizar la mayor cantidad posible de decimales para el valor de K. Ojo entonces con los decimales. Utilizar la mayor cantidad posible. Al ser una función exponencial, es decir, que el K queda en el exponente de nuestra exponencial, tiene una alta influencia en el valor de la función. Entonces, considere la mayor cantidad posible de decimales. ¿Ya? Ahora sí podemos escribir la función que modela el problema. Recordemos que aquí tengo la función. Recordemos que era t igual a c por e elevado a k por t más 30. Entonces, c es 1170, e elevado a k, que es menos 0,0575628 por t, todo eso más 30. Esa es la función que modela nuestro problema. Recuerden que nos hacían otra pregunta. La segunda pregunta era: ¿cuál va a ser la temperatura transcurridos 40 minutos? Entonces, cuando t es igual a 40, t minúscula, el tiempo, vamos a tener t de 40 igual a 1170 por e elevado a menos 0,0575628 por 40 más 30. Todo eso a la calculadora y nos va a dar aproximadamente 147. Y nuestra respuesta va a ser que transcurridos 40 minutos, la temperatura del trozo de metal será aproximadamente 147 grados Celsius. Recuerde que es temperatura, la temperatura en este problema la medíamos en grados Celsius. ¿Sí? Y ese es el problema 2, ¿ya? Que se ve métodos de integración. En particular usamos la separación de variables con el modelo de enfriamiento de Newton. Unidad 1, es decir, lo que se evalúa en la prueba 1. Vamos con el siguiente problema. Siguiente problema, recuerde que estamos haciendo los problemas pares. Nos vamos al problema 4, que nos muestra a la derecha un circuito, ¿ya? El circuito de la figura se cierra en t igual a 0, con i de 0 igual a 0, e i' de 0 igual a 4. Determine la función i de t sabiendo que el circuito se rige por la siguiente ecuación diferencial. En este caso, me dan la ecuación diferencial, ¿ya? Me dan la ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial tenemos varias constantes, varios términos. Y tenemos que ir identificando por partes. Nosotros conocemos por enunciado el valor de R, ¿ya? El valor de L y el valor de C. Son valores que nosotros podemos reemplazar entonces, porque tenemos ciertos datos. Los datos del circuito son que C vale 0,001, L, y también conocemos la resistencia, 200 ohms. Ya, conocemos esos datos. Y lo primero que vamos a hacer, el primer paso es reemplazar. Reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar d2i
Recuerde que I corresponde a corriente. A dt2 más R, que es 200, partido en L, que es 10, por di a dt, más 1 partido en L, que vale 10, C, que vale 0,001 por I. ¿Ya? Entonces, el primer paso es reemplazar. El segundo es reducir lo que nosotros podamos de nuestro problema, ¿ya? De nuestra ecuación. O sea, acá tenemos la segunda derivada, no hay mucho que hacer, aquí sí. Eso sí lo podemos dividir y eso también lo podemos reducir, ¿ya? Entonces 200 partido en 10 es 20 de I a dt, más la expresión 1 partido en 10 por 0,001 me va a dar 100 por I igual a 0. Entonces, siguiente paso es identificar la ecuación característica. La ecuación característica nosotros lo revisamos en la unidad 1 y esto lo podemos asimilar a una función cuadrática, ¿ya? Donde el valor de I a de t va a corresponder a una letra que le llamábamos m, vamos a usar la misma. Entonces nos quedaría m al cuadrado más 20 por m más 100 es igual a 0. Y nosotros tenemos que encontrar los valores de m. ¿Cómo encontrar los valores de m? Identificar. Como esto se asemeja a una cuadrática, el valor de la constante a, que acompaña al m al cuadrado, es 1. El de b es 20, que es lo que acompaña a m, y el de c es 100. Cuando tenemos esto, nosotros podemos usar la fórmula que teníamos para encontrar las raíces de una función cuadrática, ¿ya? Entonces reemplazamos los valores de b, de a, de c. Y eso nos entrega dos valores de m. M puede ser, vamos a tener dos posibilidades. Entonces le vamos a llamar m1 igual a menos 10, la solución cuando resuelvo sumando la raíz. Y la solución cuando resuelvo restando es la misma, ¿ya? M1 igual a menos 10, M2 igual a menos 10. Recordar que existen dos tipos de solución a este tipo de problema. Primero, cuando M1 es distinto a M2, la solución de la ecuación diferencial va a ser de la siguiente forma. ¿Ya? Recuerde que aquí se reemplaza, a ver, ahí sí, ahí sí, los valores de M1 y de M2. Sin embargo, nosotros no estamos ante ese escenario, nosotros estamos en el escenario en que M1 es igual a M2, es decir, tiene la misma solución, ¿ya? En ese caso, la solución de la ecuación, la corriente que estamos buscando, se escribe como. Hasta ahí vamos igual. La diferencia se produce acá. C2 por X por E elevado a M2 por X. ¿Ya? La diferencia está en S. Entonces, dado que M1 para nosotros es igual a M2, porque en ambos casos vale 10, la solución de la ecuación, es decir, la función I de t, va a ser C1 por E elevado a menos 10 por t, más C2 por
por t por e elevado a menos 10 por t. Esta es la función que andamos buscando. Sin embargo, necesitamos encontrar los valores de C1 y C2. Y para eso vamos a usar las condiciones iniciales. Me dicen acá que la corriente inicial en 0 vale 0. Y la derivada de la corriente I' evaluada en 0 vale 4. Con eso vamos a despejar entonces el valor de las constantes. Entonces, utilizando las condiciones iniciales. Primera, I de 0 igual a 0. Entonces tomo mi ecuación y donde diga t, vamos a poner 0. Y con eso, todo el término de la derecha, todo ese vale 0. ¿Ya? Recordemos que según condición inicial, la corriente inicial es 0. Entonces tenemos C1, aquí me falta indicar algo más. E elevado a menos 10 por 0, me queda E elevado a 0 y eso vale 1. ¿Ya? Entonces me queda que C1 por 1, ojo, más 0 es igual a 0. Entonces, primera constante C1 debe ser igual a 0. Segunda, I' de 0 es igual a 4. Acá antes de ponernos a reemplazar, primero tenemos que determinar I' de t. ¿Ya? Sabemos que I de t va a ser C1 no, porque C1 es 0. Entonces me va a quedar igual C2 por t por e elevado a menos 10 por t. Entonces lo primero que hacemos es determinar la derivada. Y derivamos. I' nos va a quedar C2 por e elevado a menos 10 por t menos 10 por C2 por t por e elevado a menos 10t. ¿Ya? Y ahora recuerde que vamos a evaluar en 0. Nuevamente, todo el término de la derecha es 0 porque hay un 0 acá que está multiplicando toda la expresión, por lo tanto nos queda igual a 0. Y recuerde que la corriente en 0, tal como lo dice aquí la condición inicial, tiene que ser igual a 4. Entonces estamos llegando a que C2 por, voy a anotar aquí también, e elevado a 0, recuerde que va a ser siempre 1. C2 por 1 es igual a 4, es decir, C2 vale 4. ¿Ya? Entonces, para tener la solución, ahora lo que debemos hacer es reemplazar C1 igual a 0, C2 igual a 4, en nuestra función. ¿Ya? Entonces, en esta misma que tenemos acá arriba, recuerde que ese reemplazo nosotros ya lo hicimos antes de armar la función. Entonces nos va a quedar I de t igual a 4 por t por e elevado a menos 10 por t. Esa es la solución de nuestra problema.
Y seguimos. Los dos primeros problemas son los que resumen el contenido revisado en la unidad 1 y 2, contenido que se evaluó, contenido de la unidad 1, problema 1 y 2, contenido de la unidad 1, es decir, lo que evaluamos en la prueba 1. Esos dos primeros problemas, ¿ya? Resumen bastante bien lo que fue nuestra prueba 1. Entonces ahora vamos a avanzar en los problemas de la guía de resumen. Y nos vamos a ir al problema 6. Problema 6. La utilidad en dólares de una empresa al vender X unidades de un tipo de artículos e Y de un segundo tipo está dada por la función U de X, Y igual a 200 por X elevado a 0,75 y por Y elevado a 0,25. Y lo primero que me piden es determinar du a de X y du a de Y. Es decir, me están pidiendo las derivadas parciales. ¿Ya? Entendamos, chiquillos, entonces, que X va a corresponder a la cantidad vendida de un tipo de artículo en unidades y el Y va a ser de otro tipo de artículo. Y la utilidad es la utilidad por la venta de ambos artículos. Entonces nos vamos a la parte A, donde me piden derivar la función con respecto a X. Es decir, esto. ¿Ya? Ahí tomé la función y estamos diciendo acá que esta función la vamos a derivar solo con respecto a X. Ojo que aquí esa es mi X y eso es lo que nosotros vamos a derivar. Todo el resto, inclusive Y con su exponente, son considerados una constante. Por lo tanto, se derivan como si fuesen una constante. ¿Ya? Y esto que está acá lo derivamos como una función potencia. Entonces nos queda igual a 0,75, ¿ya? Que es nuestro exponente que baja por 200 por X elevado a 0,75, pero menos 1, debe disminuir en 1 el exponente, por Y elevado a 0,25. Y ahora siempre debemos simplificar lo que se puede simplificar. Entonces 0,75 por 200 nos queda 150 por X elevado a menos 0,25, que es el exponente del 0,75 menos 1. Y eso no nos olvidamos del I, que es 0,25. ¿Ya? Y ese es nuestro du a de X. Vamos por el du a de Y. Tomamos exactamente la misma función. Pero con la diferencia que la vamos a derivar con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, entonces solamente me fijo en la parte de la función que tiene Y. El resto, el 200 y el X con su exponente, son considerados una constante y se derivan entonces de esa forma. Entonces nos va a quedar igual 0,25, nuestro exponente, por 200, que es nuestra constante, por X elevado a 0,75, constante, por Y elevado a 0,25 menos 1. ¿Ya? Entonces, tenemos dos cosas acá, reducimos, y eso también lo vamos a reducir. Y nos queda 0,25 por 200, nos da 50. Y 0,25 menos 1, nuestro exponente es menos 0,75. Y ahí tenemos entonces la derivada de nuestra función con respecto a Y. ¿Sí? Tenemos lista entonces nuestra parte A. Nos vamos a la parte B. Calcule e interprete nuestras derivadas, las mismas que teníamos recién, las derivadas parciales, pero con una observación.
que es evaluarlo en estos puntos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que en estos puntos el X vale 200, el Y vale 500. Nosotros tenemos que calcular y además interpretar estas derivadas parciales. Bajamos entonces y nos queda du de X evaluado en 200,500. Nos queda 150 por, en vez de X, ahora yo pongo el 200 elevado a menos 0,25 por un valor de I que también conozco, esta vez vale 500 elevado a nuestro exponente, el que calculamos, 0,25. Todo eso a la calculadora y nos entrega un valor aproximado de 188,6. ¿Ya? Ahora nos falta responder, porque me pedían calcular, pero también interpretar. Al vender, entonces, ojo que estas son condiciones. Ya estamos diciendo que se venden 200 de un artículo, 500 de otro artículo. Lo estamos diciendo, lo estamos afirmando. Ahora, para ese escenario, donde vendo 200 de un artículo y 500 de otro artículo, algo pasa con la utilidad con respecto a X, la utilidad con respecto al primer tipo de artículo. Y eso es lo que nosotros vamos a redactar entonces ahora. Al vender 200 unidades del primer artículo y 500 del segundo, las utilidades de la empresa aumentan. No es que sean 188,6. Ojo, la derivada no significa que el resultado va a corresponder a la misma función. La derivada en este caso no es la utilidad. Recuerden que la derivada se interpreta como razón de cambio o tasa de crecimiento. Entonces, en este caso estamos diciendo que las utilidades de la empresa aumentan a razón de 188,6 dólares por cada unidad adicional del producto 1, pongo producto 1 porque será el X, y nosotros derivamos con respecto a X, por cada unidad adicional del producto 1 que se venda. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la 1, para la 2, con du ADI, evaluado en 200,500. Lo mismo, tomamos nuestra función, que era 50 por, donde viene el X, pongo el 200, elevado a 0,75, por el I, perdón, vamos a poner en rojo el I que es 500, elevado a 0,25. Todo eso, voy a poner el I en el mismo color. Ya, esto era... Todo eso, como les mencionaba, a la calculadora y nos va a dar 25,1. Y ahora con eso podemos responder.
Nuevamente el escenario está fijo, por algo tenemos la evaluación en los puntos, en el punto 200,500. Entonces, al vender 200 unidades del primer artículo y 500 del segundo, las utilidades aumentan a razón de 25,1 dólares por cada unidad adicional del producto 2, es decir, y que se venda. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el cálculo y la interpretación de ambas derivadas parciales.